Ya me dice que está grabando. Pablo, se escucha todo el mundo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues se dicen desde aquí, desde Pitcher. Ok, bueno, entonces aquí ya, al parecer ya se está grabando esta transmisión desde Zoom, ¿no? Un domingo para muchos que son religiosos, otros para los ateos que no nos levantamos tan temprano. Sin embargo, aún así trabajamos. Bueno, pues aquí estamos en esta grabación, no es una transmisión en vivo, es una grabación que estamos haciendo, ¿no? Para todos ustedes que les interese el tema, pues, de Rusia o temas sobre literatura, temas sobre historia universal. Entonces, pues, bienvenidos y gracias por tomarse el espacio de hacer clic al video. Y bueno, me presento, yo soy José Alfredo Morán Gómez, ¿no? Soy licenciado en Historia, de vez en cuando hago desmadre. Y, y bueno, eh, en lo que les vamos a presentar ahora, pues estamos sobre un personaje histórico, ¿no? Considerado uno de los más importantes pues, de la literatura, ¿no? En Rusia y no más en Rusia, sino universal, ¿no? En conjunto a otros autores, ¿no? En este caso es sobre Pushkin, ¿no? Pushkin que, bueno, que son escritores eh, que marcaron una época, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Junto a otros autores que le siguieron posteriormente, como Gogol, Afanasiev, eh, también personajes como, entre otros, ¿no? Si se me van los nombres. Entonces, eh, en este espacio vamos a tratar de lo que implicó la figura de Pushkin. Entonces, vamos a dejarle la palabra a que se presente aquí nuestra colega, ¿no? Compañera con la que vamos a platicar, ¿no? Adelante. Hola chicos, всем привет, me llamo Lolita. Hoy vamos a platicar sobre un autor muy famoso e importante del siglo XIX, como acaba de mencionar José. Es Alexander Sergeyevich Pushkin. Decidimos empezar con él esta pues, cadena de pláticas, ¿no? Porque no solamente era un autor que ayudó a establecer la literatura rusa, sino era una persona, un personaje que ayudó a establecer las reglas del idioma ruso moderno que hablamos del día de hoy. Y quisiera empezar con sus fechas de nacimiento, de vida, de muerte. Sí, tenemos dos diferentes fechas de nacimiento y de la muerte de Pushkin, y ahorita les voy a explicar por qué, pero primero quisiera mencionarlas. Se supone que él nació el 6 de junio o el 26 de mayo de 1799 y murió el 10 de febrero o el 23 de enero de 1837. Yo creo que todos tuvieron esta pregunta ahorita en la mente, pues porque tenemos dos fechas, dos días diferentes del mismo año. Lo que pasa es que antes nosotros, pues todo el mundo básicamente utilizaba el calendario juliano, ¿sí? Y todos empezamos a utilizar el calendario juliano cuando pues tal país hace muchos siglos se hizo católico. En Rusia esto pasó al finales del siglo V, ¿sí? Después de Cristo. ¿Por qué pasó esto? Porque pues para unir los territorios rusos necesitaban tener algo en común, el idioma ruso, y luego ya escogieron la religión, que hasta ahorita, hasta la fecha es la Iglesia Ortodoxa, perdón. Y desde el siglo V nosotros utilizamos el calendario juliano.
¿Qué pasó después? En el siglo XVI, en el año 1582, si ser más exactos, la diferencia entre el calendario juliano y el día real, sí, la fecha real que era, ya llegó a tener la diferencia de 11 días, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pues el Papa Gregorio el octavo, él decidió cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano por su nombre, y esto empezó a ser real pues a partir del siglo XVI en varios países, primero en los países católicos como España, Francia, etcétera. Y desafortunadamente, pues en Rusia el calendario gregoriano llega hasta 1918, 17-18, cuando empezó la revolución, ¿sí? Cuando Rusia dejó de ser imperio y se convirtió en la Unión Soviética. Entonces Lenin decide tomar la decisión de cambiar las fechas. ¿Por qué? Porque pues en el 1917 la diferencia entre calendario juliano y el día real ya eran 13 días. Entonces decide toma la decisión muy radical de cambiar pues las fechas de una vez, y al día siguiente la gente se despertó, no si no me equivoco, en vez de despertarse el 1 de febrero, ellos se despertaron el 14 de febrero. Por esta razón, nosotros tenemos dos fechas diferentes de la muerte y del nacimiento de Pushkin. Ahorita se considera que es el 6 de junio y el 10 de febrero, porque pues ahorita estamos con el calendario gregoriano, pero las fechas del calendario juliano, porque pues cuando él nació y murió en aquellos siglos, se consideraba el calendario juliano, todavía se quedan en la historia. ¿Sí? Un poquito de explicación por qué tenemos dos fechas, 2 días diferentes. Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, aparte de un autor más grande de la literatura rusa, sí, de época de oro, como la llaman en Rusia, él fue la primera persona, después de Alejandro I, que intentó de hacer un cambio radical en el idioma ruso, y como yo soy lingüista, para mí pues es algo muy fascinante. Eh, Él intentó de juntar y crear una mezcla del idioma real. ¿Por qué? Porque en aquel siglo, en el siglo XIX, el idioma, el ruso hablado y escrito eran dos idiomas diferentes. El idioma escrito era más religioso, era más clásico, era más arcaico. El idioma real ruso, que se hablaba en las calles, empezaba a agarrar pues las palabras de francés, porque el francés es lo que se hablaba en las clases altas de aquella sociedad. El ruso casi no se hablaba puro francés en la familia de zar. Entonces, ¿qué intenta hacer él? Él intenta convertir las palabras francesas utilizando las raíces, sufijos, prefijos rusos y ponerlos en el idioma. ¿Y cómo lo hace? Pues tras de sus obras, ¿sí? 70% del idioma que hablamos ahorita y también de las reglas gramaticales que están en el idioma ruso moderno es gracias a él. Hasta tenemos una frase en ruso, «Великий, могучий y свободный русский язык», que pertenece a él, que más o menos se traduce al español, que el idioma ruso poderoso, libre y fabuloso, ¿sí? Que él creó tras de sus obras. ¿Qué es lo que él hizo? Bueno, primero intentó de cambiar las reglas de escritura, de no ser tan arcaico y de no ser tan religioso el idioma, porque hasta aquellos siglos todavía el idioma escrito ruso tenía que seguir unas ciertas reglas, ¿sí? Que no se podía escribir la palabra hablada porque se consideraba de clase baja el idioma ruso. Se trataba de mantener un estatus alto en la escritura,
que obviamente nadie hablaba así como lo escribían en los libros. Entonces, ¿qué hace? Él trata de llamar atención de la gente tras de sus obras al idioma moderno ruso y trata de enamorar a la gente con su escritura, y lo hace perfectamente bien porque pues hasta ahorita utilizamos, si no tanto el vocabulario, porque obviamente los términos que se utilizaban en el siglo XIX ya no se utilizan, pero las reglas, la construcción de la oración, de la gramática, lo seguimos utilizando hasta la fecha. Sí, es más o menos porque lo admiramos tanto en Rusia. Sí, y ahorita un poquito sobre su vida, sobre su infancia. Pues como les había mencionado, nació el 6 de junio o el 26 de mayo de 1799, donde nace en Moscú, en la familia noble, ¿sí? ¿Qué trato de decir con eso? Bueno, en aquel siglo, en la familia donde él nació, ellos servían al zar, que en aquellos años era Alejandro I, y su papá servía al zar, se llamaba Sergei Pushkin, ¿sí? Y su mamá era bisnieta, se llamaba Nadezhda Osipova, y ella era bisnieta de un príncipe de Etiopía, ¿sí? A cual lo robaron durante el Imperio Otomano y lo mandaron a Rusia para servir, ¿no? De esclavo. Luego, como vieron que él era un niño muy listo, muy inteligente, él empezó a servir en la familia real rusa, y luego ya sus hijos, ¿no? Pudieron llegar a ser prenobles, ¿no? Y ya no eran sirvientes, ya no eran esclavos. Por esta razón, como él tiene las raíces africanas, Alexander Sergeyevich Pushkin, tiene la apariencia que parece más como de la raza africana, si era un poquito morenito, tenía el cabello muy chinito. Entonces, es poquito sobre su familia. Bueno, como les había mencionado, él nació cuando el zar Alejandro I tenía el poder, y lo que pasa es que en 1810 el zar Alejandro I, él crea Tsarskое Selo, ¿sí? Liceo. Era un liceo cerca de San Petersburgo, que más o menos se podría traducir al español en la vía de los zares. ¿A qué se dedicaba ese liceo? Bueno, no cualquier persona podía entrar a ese liceo, solamente los hijos de los nobles podían entrar a ese liceo para educarse poquito, ¿sí? De unas ciertas asignaturas para después salir y poder seguir sirviendo a la familia real. Entonces, en 1811, cuando Alexander Pushkin llega a tener una cierta edad, ¿no? Él, 12 años, si ser exactos, él entra a este liceo, ahí lo educan, ¿sí? Ahí ya empieza a agarrar el amor por el idioma ruso, y ahí ya empieza a escribir sus primeras obras. Desafortunadamente he notado que la información en español que dan en internet, las obras de Pushkin empiezan más o menos a aparecer después del año 1820-22, ¿no? Pero nosotros tenemos el acceso a sus primeras obras, que más o menos aparecen en 1814-17, y sus primeras obras son poemas, y era el movimiento clasicista, ¿sí? Primeros años de su carrera, si se puede decir, como autor, él empieza con el movimiento clasicista, ¿sí? Pero sus años posteriores ya se convierte en el movimiento romanticista. ¿A qué me refiero diciendo esto? Me refiero a que cuando nació Pushkin, todavía el clasicismo era el movimiento más famoso, más popular, ¿no? El movimiento clasicista en las obras de cualquier autor, no solamente ruso, pero europeo también, puede encontrar con tres como principales, ¿cómo se dice esto, José?
principales obras. No, principales ideas. Ok. Entonces, movimiento clasicista normalmente se encuentra con tres principales ideas. Es la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Normalmente las obras clasicistas se encuentran en un solo sitio. Eso quiere decir que los personajes no salen de este sitio, o sea, están en un mismo jardín, en una misma casa, en una misma habitación. La unidad de tiempo se refiere al desarrollo de acción durante no máximo de 24 horas, ¿sí? El movimiento y la unidad de acción se trata de un personaje principal. Los personajes que no son principales o no existen o aparecen una, máximo dos veces en toda la obra, ¿sí? Las primeras poemas que podemos encontrar de él eran pues durante su estancia en liceo, su educación, que son Воспоминания о царском селе, los recuerdos sobre la vida de los zares, ¿sí? Чаадаеву, a Чаадаев, que era un filósofo ruso en aquellos tiempos, ¿sí? Y Volnas, la voluntad. Entonces, ahí es donde agarra Pushkin el amor por el idioma ruso y la imaginación, ¿no? Las primeras obras, este deseo de escribir. Él sale del liceo en 1817 y luego el movimiento que él utiliza, ¿no? Las obras que él escribe después ya se convierten en romanticismo. Y aquí quiero darle la oportunidad a mi compañero, a lo mejor quiere dar unos ciertos comentarios, por favor. Bueno, pues por mi parte yo daría un complemento, le complementaría la información a Lola, ¿no? Sobre la parte histórica, ¿no? Y profundizaría algunos aspectos. Por ejemplo, ya ella mencionaba el tema de la influencia francesa, ¿no? De cómo Pushkin aprendió desde la infancia, ¿no? A través de su educación, a través de la criada, ¿no? Desde que tenía de la familia, ¿no? Algunos aspectos culturales, ¿no? Digamos que yo profundizaría más aún, ¿no? Sobre el cómo Pushkin es como es, ¿no? Y no más Pushkin, ¿no? Sino su entorno social, ¿no? Cómo Pushkin precisamente también marcó una época porque representaba de cierta manera la voz popular, ¿no? Del pueblo ruso, ¿no? De aquel entonces. Hay que acordarse que pues era la época del Imperio Ruso, donde básicamente eh, Rusia de aquel entonces, ¿no? Dominado por los zares, pues había una gran marcada desigualdad social, ¿no? Como en esa época estaba la cumbre de los movimientos revolucionarios burgueses, ¿no? Que venían ya iniciando desde el siglo XVIII, ¿no? Podemos mencionar algunos ejemplos como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿no? Las revoluciones en Latinoamérica. Entonces, cómo estas ideas revolucionarias, ¿no? Impactaban en Pushkin, que más adelante vamos a mencionar, pero yéndonos aún más atrás, pues, cómo fue evolucionando la literatura rusa hasta Pushkin, ¿no? De cómo el pueblo ruso, y no más el pueblo ruso, sino las clases más privilegiadas, el caso de los boyardos, el caso de los nobles rusos, de los zares, ¿no? Y antes de zares, pues eran los gobernantes, ¿no? De Novgorod y de Kiev del ducado de Moscovia, y aún antes, ¿no? Cuando eran las tribus, cómo fue evolucionando esta parte de la literatura, también el discurso, la perspectiva sobre el lenguaje, ¿no? Es muy importante a lo que maneja Lolita, ¿no? A lo que estudia el tema del lenguaje. Pero bueno, para irnos aún más atrás, como Rusia, pues antes no se llamaba Rusia, ¿no? Ni el imperio ruso. Antes, pues para explicar el surgimiento de la Rusia que conocemos, hay que ver primero que estaba conformada. Podemos empezar desde
desde la caída la famosa caída de Roma, ¿no? Que no cayó como tal, ¿no? Por allá del siglo mm, cuarto, quinto después de nuestra era, cómo, cómo cayó el imperio, está la caída de Roma, ¿no? Es decir, empieza una transformación en la cual Roma mm, empieza a hacerse, empieza a adoptar los valores cristianos, ¿no? La, la religión cristiana, ¿no? Católica, y cómo empieza a trasladarse con el tiempo hacia el oriente, ¿no? Hacia lo que es Constantinopla, como el imperio romano se traslada hacia allá. No cae necesariamente el Sacro Imperio Romano de Occidente, sino que más bien el poder se transfiere hacia Oriente, y es cuando ese surgimiento de este Sacro Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, empieza a adoptar otro tipo de lenguas, ¿no? Griegas, ¿no? Digamos que pasan del latín al griego, empiezan a adoptar otras costumbres. Entonces, mientras tanto, iban surgiendo diferentes pueblos, ¿no? Que es lo que va a sumar la gran diversidad que tiene Rusia, ¿no? Muchas veces en las películas en Occidente, en Estados Unidos, Latinoamérica, vemos al ruso eslavo, ¿no? Pero cuando en realidad el ruso, pues son muchos pueblos. Entonces, eh, básicamente desde el norte, por allá del siglo VIII después de esta era, podemos ver a los vikingos, ¿no? A los nórdicos, los escandinavos, cómo iban surgiendo desde el norte de Europa. En el este podemos ver a los eslavos orientales, a los cimerios, ¿no? Cimerios y a los escitas, que eran pueblos que son pueblos que vienen túrquicos, ¿no? De la zona norte de Medio Oriente hacia el norte, ¿no? Rusia, que viajan. Al oeste podemos ver a los celtas y cómo básicamente estas migraciones que se van dando van se van juntando con esta diversidad. Entonces no es sino hacia el siglo 9, 10, décimo y onceavo del siglo, bueno, después de nuestra era, se va conformando los primeros asentamientos, ¿no? Uno de ellos es el Novgorod, ¿no? Gobernada eh, por Igor, ¿no? Que digamos que es donde empieza a marcar pues la dinastía de los Rurik, ¿no? Digamos que ha habido bueno, digamos, tres dinastías, uno que duró un poquito, pero dos dinastías en Rusia, ¿no? Los Rurik y los Romanov. Entonces, por allá aquel entonces ya empieza a surgir el, el Novgorod, ¿no? Y igualmente el asentamiento de Kiev, ¿no? En esa época empieza a asentarse, y digamos que junto con esta gran diversidad empieza a haber de parte del Sacro Imperio Romano Oriental una campaña de evangelización, al igual que en Occidente. Mientras tenemos en Occidente las, las cristiadas, ¿no? Que van pero cristiadas, cruzadas, perdón, las cruzadas hacia Palestina, la zona de Palestina. Digamos que el propio Sacro Imperio Romano de Oriente va a hacer su propia evangelización, ¿no? Hay una especie como podría llamarlo de alguna forma, competencia entre Occidente y Oriente para evangelizar, ¿no? A la zona de los eslavos, ¿no? Que entonces podemos llamar Rusia como tal. En esa zona que conocemos actualmente como Ucrania, toda la zona de occidente de la actual Rusia, empiezan a querer evangelizar, ¿no? Y con esa evangelización, si ustedes también conocen un poco de la historia de Latinoamérica, pues empiezan a tomar a cierto grupo de personas, los empiezan a bautizar, empiezan a difundir la Biblia según la ortodoxia, y con esta Biblia, ¿no? Los más, digamos,
digamos que la élite, ¿no? De la misma iglesia ortodoxa, ¿no? De Oriente, empieza a saber leer, ¿no? A difundir lo que es el griego, ¿no? En la Biblia podemos ver pues algunas obras en ese aspecto, ¿no? Como la conversión de Vladimir, ¿no? De la conversión de Vladimir, que fue de tradición griega, ¿no? Básicamente los ponen en agua muy helada, ¿no? Y es cuando empiezan a bautizarlos, ¿no? Igual pasaba, bueno, no tan igual, pero digamos que era el tema de quién convertía más personas, entre comillas, salvajes, ¿no? O bárbaros hacia el cristianismo. En ese contexto empieza a haber, con esta competencia de evangelización, empieza a haber grupos de caballeros o grupos de guerreros de Occidente con tal de arrasar pueblos, ¿no? De eslavos, de diferentes etnias, ¿no? Hacia Oriente. Podemos ver, por ejemplo, les recomiendo, por si hay dos películas que les quiero recomendar, ¿no? Una de ellas que no mencioné, ¿no? Sobre la caída de Roma, se llama Agora. Agora, esta película sale de Rachel Weisz, es quien sale, si ustedes recuerdan, sale en la de Constantine, sale en las películas de La Momia, y creo que últimamente salió una película de Marvel, ¿no? La de Black Widow. Entonces, es precisamente Agora, ¿no? Agora creo que está basada en una filósofa que cuidaba los documentos, ¿no? Archivos, ¿no? En la Biblioteca de Alejandría. Básicamente ese contexto de estos movimientos cristianos contra el Imperio Romano, ¿no? En el contexto, pues, se podría decir, ¿no? En términos históricos, coyunturales de la caída de Roma, ¿no? Y la otra película, pues, es la de Alejandro Nevsky, ¿no? Esta es una película soviética que también les recomiendo, ¿no? Que básicamente, bueno, en parte tenía algo de propaganda porque era en el contexto, la película se filmó en el contexto de la Gran Guerra Patria, en la cual pues era necesario darle cierta moralidad, ¿no? Al pueblo soviético en la lucha contra el fascismo alemán. Incluso esta película marca, ¿no? La lucha de Alejandro Nevsky contra los godos, ¿no? Contra los caballeros alemanes. Entonces, básicamente era como esta relación histórica que hacía en este filme. Entonces, pues estaba esta lucha, ¿no? Y con el lenguaje, la difusión de la Biblia, ¿no? Empezaban la lengua griega, ¿no? Por otra parte, estaba los gustos del pueblo, ¿no? O sea, bueno, por decir de alguna manera, de las tradiciones folclóricas rusas, ¿no? A la gente, pues normalmente contaban cuentos, contaban leyendas, contaban historias acerca de las conquistas, ¿no? En los diferentes lares, ¿no? Ya sea incluso con estos caballeros, pero también contra los tártaros, contra los mongoles, ¿no? La Horda de Oro, la Horda Dorada, que digamos que eso también iba a marcar un cisma, ¿no? En cuanto a la evolución cultural, ¿no? La transformación cultural de Rusia, ¿no? Cómo tanto los pueblos túrgicos como los mongoles, los tártaros, iban a chocar, ¿no? En ese aspecto. Podemos ver, si hablamos de obras en el sentido pues ya de la tradición ortodoxa, podemos ver El Apóstol de 1564, Iván Perestov, era un libro sobre viajes, ¿no? O de Máximo Griego, ¿no? Es que eran libros sobre la ortodoxia cristiana. Entonces, también hay un libro, ¿no? Que digamos que es uno de los más viejos encontrados en cuanto a la tradición ortodoxa griega, es de Ostromir, ¿no? Fue un gobernante eslavo, ¿no? Me parece que el Rus. Entonces, todas esas obras iban a ir pasando de generación en generación. También al pueblo ruso les gustaba mucho las baladas épicas, ¿no? Que básicamente muchas de estas baladas o cuentos, ¿no? Leyendas,
se iba a recopilar después, y que básicamente en Europa, no más en Rusia, sino en toda Europa, iban a evolucionar de una otra manera. Podemos ver cómo está en los cuentos de los hermanos Grimm, aunque no son rusos, sí de una otra manera iba a haber ciertas coincidencias con otros cuentos eslavos, ¿no? Si ustedes empiezan a leer, o por ejemplo la recopilación que hace después en el siglo XIX con los cuentos populares rusos, con Afanasiev, como antes estos escritores recopilaban estos cuentos, ¿no? Que reflejaban más o menos, que fueron evolucionados con los siglos, ¿no? Y eso iba a dar como choque parte del gusto de la literatura de Pushkin. Podemos ver también cómo influye mucho después lo que es la, la caída, bueno, nos vamos a pasar a la caída de Constantinopla, por allá en 1453, como también se crea otro cisma, ¿no? En la historia, con la caída de Constantinopla, es cuando pues se da el paso de la iglesia hacia Rusia, ¿no? Precisamente por eso se le llama la tercera Roma, lo que es Moscú, ¿no? Pasa el poder a Moscú, ¿no? Y es cuando empieza, digamos, a los gobernantes rusos, bueno, en ese entonces era el ducado de Moscovia, y después iba a pasar al zarato ruso, iba a pasar iba a denominarse, por ejemplo, Iván el Terrible, iba a denominar el zar, ¿no? Como tal, ¿no? Zar significa César en lenguas eslavas. Entonces, ahí donde iba a ser el tercer poder, ¿no? En cuanto hasta a la iglesia cristiana, ¿no? Y bueno, también quería yo comentar, cómo surge otro cisma, ¿no? Pasando de lado con Pedro Grande, ¿no? Digamos que mientras Iván el Terrible empieza con sus reformas o contrarreformas, ¿no? Contra el pueblo ruso, en ese aspecto empieza a haber unos intentos de traer tradiciones occidentales hacia Rusia. Con Pedro el Grande también es una figura histórica importante en la transformación en la transformación rusa, ¿no? Como con Pedro el Grande se funda la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Que es un puerto muy importante que conecta hacia Europa. Y y Pedro, digamos, con Pedro el Grande, pues digamos que iba a ver las tradiciones de los nobles, ¿no? De los boyardos, que los boyardos eran los nobles caballeros, ¿no? Equivalente a los caballeros, pero en Rusia eran, digamos, los que estaban en el segundo lugar en la escala de la ley, ¿no? Los más beneficiados, como los boyardos, pues digamos que antes tenían grandes barbas, ¿no? Y grandes vestimentas inspirados en los tártaros o en la cultura túrgica, ¿no? Y mongoles, ¿no? Les empiezan a quitar las barbas y empiezan a vestirse como la moda de Europa, ¿no? Con pelucas blancas, sin barba, con trajecitos, ¿no? Entonces, cuando eh, podría decirse que Rusia empieza a europarizar, y igual eso se iba a ver influenciado también en la literatura, ¿no? En la cultura. Y aquí quisiera mencionar, profundizar en los aspectos que decía Lolita sobre el tema de las obras en francés, ¿no? Digamos que ciertos escritores rusos que iban a estar inspirados en la literatura, ya sea francesa, inglesa, pero que a su vez estos fueron maestros de Pushkin, ¿no? De una u otra manera, indirecto o indirectamente, fueron maestros de Pushkin acerca de lo que iba a ser su obra. Por ejemplo, tenemos a un autor, se llama Mikhail Lomonosov, ¿no? Que fue un físico, matemático, químico y geógrafo. Escribió temas sobre la gramática y la retórica. Digamos que, curiosamente, él hizo una especie de teoría sobre los estilos literarios, ¿no? De la época. Él decía que
había un nivel alto, ¿no? Que era poesía heroica de asuntos serios y tenía un lenguaje de eslavo eclesiástico. Otro estilo era el medio, que utilizaba la sátira, las dramas, escritos y era más común en la prosa, ¿no? Era para la gente que estaba a medias educada. Y luego estaba el estilo bajo, que eran comedias, eran cantos populares, descripciones de los sucesos, diarios, palabras, lenguaje, ¿no? Hablado del pueblo, ¿no? Era el lenguaje más común. Hay otros escritores que se van acercando, ya digamos, aquí ya estamos en el siglo XVIII aproximadamente. Hay otros escritores como Vasily Teryakovsky, que luchó contra, digamos, las sílabas de estilo griego, ¿no? O de estilo extranjero para introducirlos a un lenguaje común ruso. Digamos que es cuando, eh, digamos, en esa época con Pedro Gandhi incluso autoriza una de las primeros, la impresión de los primeros periódicos, ¿no? Para que, bueno, evidentemente quienes lo leían eran los nobles, ¿no? Pero digamos que fue como parte de la historia de cómo se fue empezando a difundir, ¿no? Los medios de información en Rusia, ¿no? Y y bueno, también otro escritor, bueno, otro ejemplo es Demis von Bissing, que escribía comedias, ¿no? Escribía acerca de la crítica hacia la imitación, ¿no? De las maneras europeas, cómo empezaba a imitarse el aspecto europeo, ¿no? Y este autor, von Bissing, criticaba esa forma de ver la vida, ¿no? De cómo adoptar las formas europeas y que era necesario crear una literatura rusa, ¿no? Eslava, que le llegase a la gente, ¿no? Incluso en su obra El joven no educado criticó eso. Y también ya hubo otras obras como El amigo de la libertad, precisamente ya en esa época, en ese siglo es cuando empiezan a difundirse poco a poco las ideas liberales de Occidente, ¿no? De la Francia, ¿no? De Francia, de Inglaterra. Incluso, bueno, pasaba, estas obras pues eran prohibidas, ¿no? De una u otra manera, en Rusia, en muchos imperios, incluso en España, si hablamos de la parte ya occidente, ¿no? En América, cómo estas obras se contrabandeaban en los barcos y digamos que en los puertos de Acapulco, en los puertos de Mazatlán, ¿no? En los antiguos puertos en Veracruz se contrabandeaba estas obras y así les llegaron a personajes y héroes bueno, famosos héroes de la independencia, ¿no? Y que influenciarían, vamos, en cómo la gente iba poco a poco adoptando estas ideas. Entonces, con estas revoluciones, otra coyuntura importante es en la invasión de Napoleón Bonaparte hacia Europa, ¿no? Y su intento de invadir Rusia, como muchos de los veteranos de rusos viajarían también a Europa y se verían influenciados por estas ideas liberales, ¿no? Y serían parte de este protagonismo que sería crítico contra los zares, ¿no? Ya sea en la época de Alejandro I o de Nicolás, ¿no? Nicolás I, cómo iban a ser críticos. Precisamente Pushkin se vería influenciado por estas personas, ¿no? Y muchas personas serían parte del movimiento decembrista. El movimiento decembrista fue en la década digamos que en la tercera década del siglo XIX, ¿no? Por allá en 1825, si no me equivoco. Entonces, el movimiento decembrista fue un movimiento que digamos que aprovechó la transición de Alejandro I a Nicolás I, ¿no? Para tomar el poder, ¿no? Pues, criticaba básicamente la pobreza en el pueblo, todavía pues había cierta esclavitud
Entonces, ese movimiento fracasó y Pushkin pues escribía sobre el tema, ¿no? Incluso sobre Pushkin sí hay una postura entre los diferentes teóricos, ¿no? Sobre la literatura rusa. Hay unos que de una manera, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX, omitieron, ¿no? Esta parte de Pushkin, ¿no? De ser simpatizante de estos movimientos liberales revolucionarios, ¿no? Que criticaban al zar, ¿no? A pesar de que Pushkin, por otro lado, también les dio cabida, ¿no? Les dio como cierto, se calmaba, ¿no? Por algunos favores que le hacía los zares, ¿no? De perdonarlo, ¿no? De dejarlo escribir, a excepción de que escribieran contra ellos, pero al final escribía contra ya sea Nicolás I. Entonces, Pushkin, si no fuese porque lo exiliaron hacia el sur, ¿no? En Rusia, él hubiera sido partícipe, ¿no? Del movimiento decembrista, ¿no? De organizaciones que en ese entonces se formaban de francmasones o de la masonería, de liberales radicales, ¿no? De simpatizantes de Voltaire, de Marat, de Robespierre. Incluso Pushkin se le considera que fue parte, ¿no? De esta parte radical del movimiento decembrista, ¿no? Entonces, incluso uno de los maestros de Pushkin durante el liceo, durante sus estudios, fue hermano de Marat, ¿no? Digamos que el hermano de Marat tuvo que emigrar durante la Revolución Rusa, perdón, francesa, tuvo que emigrar hacia Rusia y ahí dio clases en el liceo donde Pushkin fue alumno. Entonces, eso también influenció de cierta manera en las ideas que posteriormente iba a tener Pushkin, ¿no?